Bueno, buenas tardes para todos, para todo Chacabuco. Gracias por estar presentes y atrás de todos los medios que nos están replicando, así que un agradecimiento también a toda la prensa. Estamos con el secretario de Salud, Ignacio Bastaldi, para comentarles un poco a la comunidad cuál es la situación sanitaria y lo que estamos viviendo en estos días por parte de la visión y de los números que maneja la Secretaría y los indicadores de la ciudad de Chacabuco. Y por supuesto también comunicarles algunas medidas de adecuación que van a tener que ver con el comportamiento y las actividades dentro de la ciudad de Chacabuco, que van a regir a partir de esta noche a las 0 horas. Así que, si te parece, Nacho, te doy la palabra para que hagas tu informe. Bueno, buenas tardes a todos los vecinos del partido de Chacabuco. La situación sanitaria actual está atravesando a nivel país, a nivel provincia, y Chacabuco no deja de estar exceptuado de la situación global en un momento crítico, como lo he dicho en otros medios en estos días pasados. Reconocemos ya más de 3.000 casos confirmados conocidos y hemos superado ampliamente el número máximo de casos activos que teníamos hasta la fecha. Para reflejar mejor la situación actual, vamos a empezar a mostrar unos gráficos en el cual la primera placa muestra el número de consultas en el consultorio de pacientes febriles de la guardia de nuestro hospital municipal, donde ahí en la última semana, que es la semana epidemiológica 14, que finalizó el sábado pasado, en ese gráfico vemos cómo han aumentado en la última semana las consultas. El pico anterior está en octubre del año pasado y el segundo pico, el pico del medio, inmediatamente posterior a las fiestas de fin de año. La próxima placa, vamos a observar ahí el grupo etario que consultó mayoritariamente en los últimos 10 días hasta el 7 de abril. Ahí vemos que las consultas fundamentalmente son de los menores de 50 años, ¿sí? Con un pico importante en las consultas en la edad, en el rango etario de 20 a 29 y de 30 a 39 años, seguido por los de 40 a 49. Todo este análisis estadístico ha sido realizado por la Dirección de Salud, por la parte de epidemiología y todos los colaboradores que intensamente trabajan en esto para poder reflejar la situación epidemiológica. La siguiente placa, ahí vemos el número de consultas a nivel de todo el año desde el 1 de septiembre del año pasado, y vemos que los picos de consulta de los últimos días, de los primeros días de abril, que es lo que observamos a la derecha de la imagen, aumentan drásticamente. La siguiente imagen, vemos las consultas en el consultorio de pacientes febriles y respiratorios mes tras mes. En octubre vemos el pico de 1.600 consultas, posteriormente diciembre y enero también en manera importante, marzo con una cantidad significativa, y solo la primera semana de abril llevamos más de 400 consultas. De seguir con este ritmo vamos a superar el pico de consultas de octubre, y esto lleva obviamente a una sobrecarga de todo el trabajo en la tercera ala y de todo el trabajo en el consultorio de pacientes febriles. Esta es la razón por la cual muchas veces se ven retrasadas las consultas, porque cada paciente lleva su tiempo de atención, cada paciente lleva su tiempo de preparación del equipo, más si hay que hacer el hisopado diagnóstico, hay que llenar datos estadísticos para hacer la posterior carga en forma correcta, y esta es la explicación por la cual muchas veces se aglomera gente sobre la calle San Luis. La siguiente placa nos informa cuál es
rango etario de los casos confirmados de COVID-19 según el grupo de edad. Y ahí también, como vimos con las consultas en edades tempranas de la vida, la mayoría de los casos confirmados son en el rango de edad desde los 14 años en adelante, con el pico más importante entre los 20 y los 49 años. Esto posteriormente lo vamos a poder comparar con el rango etario de los pacientes fallecidos, que sigue otra curva. La siguiente. Acá vemos los casos confirmados de COVID según la semana epidemiológica, que es la correcta clasificación de los casos. Ahí vemos el pico de diagnósticos a mitad de octubre con 189 casos, un segundo pico importante también después de los festejos de fin de año con 175 casos, el tercer pico en la semana epidemiológica 9, que finalizó el 6 de marzo del 2021, y estos datos son parciales porque la última semana epidemiológica, que todavía no están procesados correctamente los datos porque falta tiempo obviamente, estoy seguro que lamentablemente vamos a superar el pico de casos confirmados del año 2020. La siguiente. En esta placa observamos el porcentaje de pacientes que tuvieron aislamiento domiciliario y los que requirieron internación hospitalaria. Solo el 13%, afortunadamente, de todos los pacientes requirieron internación hospitalaria. Este es el motivo por el cual fue desarticulado el hospital de campaña, que afortunadamente no lo tuvimos que utilizar. Había directivas al principio de la pandemia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Salud de la Nación, que todo paciente con diagnóstico de COVID tenía que ser internado. Esto en la situación actual realmente no podría ser manejado de ninguna manera, en ninguno de los ámbitos estatales ni privados, por lo que tenemos directivas nuevas y la experiencia también observada durante el 2020 y en lo que va del 2021 nos ha demostrado que la gran mayoría de los pacientes pueden seguir un aislamiento domiciliario por ser casos leves y muchos también casos asintomáticos. Así que esta es la estadística de pacientes hasta la fecha. La siguiente placa es la que nos demuestra cuál es el rango etario de los pacientes lamentablemente fallecidos por COVID. Y acá vemos que solo 5 pacientes registran menos de 60 años de edad. Ese es el motivo por el cual la estrategia de vacunación actual está destinada a los mayores de 60, que son los que tienen una tasa de mortalidad más elevada por esta enfermedad. Les recuerdo el horario del consultorio febril, que funciona para atender a todas las patologías desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. El hospital está realizando fundamentalmente y siguiendo directivas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, test rápidos como para diagnóstico de la enfermedad. Hay situaciones en las cuales tenemos pacientes sospechosos y que por la sintomatología y siguiendo las mismas directivas del protocolo del Ministerio de la Salud son clasificados como positivos sin necesidad de realizar el hisopado. Y ahí tenemos los pacientes que tienen alteraciones del olfato o del gusto sin otra explicación y que se presentan en forma repentina con estos síntomas, sean o no contacto estrecho, o pacientes que son contacto estrecho de un caso confirmado de laboratorio y tienen 2 síntomas o más. Esos pacientes son diagnosticados según criterio clínico epidemiológico, son nominalizados como corresponde, son informados al Sistema Informático Sanitario Argentino y son comunicados diariamente en el parte. Esos test rápidos son
los provee el Ministerio de Salud de la provincia y son los que estamos realizando. Estamos realizando PCR en casos seleccionados según protocolo y estamos trabajando arduamente en poder controlar la situación sanitaria actual. El hospital, afortunadamente, no está en una situación de ocupación importante de camas. Tenemos la terapia intensiva con camas disponibles sin pacientes de COVID. Tenemos camas disponibles en la tercera ala y camas disponibles en el hospital en general. Y quiero hacer llegar mi agradecimiento realmente a todo el equipo de salud que está desde principio del año pasado combatiendo con esta enfermedad, dando todo de sí para hacer lo posible para que los vecinos de Chacabuco sufran lo menos posible, se recuperen la mayor cantidad de ellos y queremos en lo posible que nadie más sufra consecuencias fatales de esta enfermedad. Por eso es que le pido a los vecinos no bajar los brazos, continuar con todas las medidas de prevención, estén vacunados o no, dennos tiempo a continuar con la vacunación, que esperemos que sigan llegando dosis a Chacabuco como llegaron la semana que estamos cursando y que continuemos con la vacunación para lograr salir en algún momento de esta pandemia. Bueno, Nacho, gracias. Me parece que ha sido bastante claro. Déjame hacer algunos comentarios con respecto a lo que decías. Ahí mostrabas un poco los cuadros y la cantidad de atención en guardias, y yo pensaba que atrás de cada una de esa atención hay un médico o mucho personal de salud atrás de cada de esas atenciones. Y bueno, el reconocimiento que ya lo hiciste y que me parece que vale la pena reforzarlo, y por supuesto un montón de gente cursando la enfermedad y que necesita el apoyo de eso. Y por otro lado también veíamos los contagios en los grupos etarios más jóvenes, y acá es importante decir que no consideramos que sean culpables o responsables de esto, pero por su exposición, porque están más en contacto con más gente, porque están más en la calle, es evidente que están, como digo, más expuestos al virus, y lo que tenemos que lograr es que no lleven a las personas adultas estos contagios para que no traiga desenlaces que ninguno quiere, ¿no? Así que esas dos cosas me parecen importantes. Y en tercer lugar, también mostrarle un poco, el objetivo de mostrarle los cuadros a la comunidad era mostrar desde dónde basamos nuestras medidas. Tenemos estos análisis que son por supuesto mucho más exhaustos que los cuadros que mostraba Ignacio, pero son en definitiva los datos que nos llevan a tomar algunas decisiones, como es en este caso, y por supuesto las normativas nacionales y provinciales que también rigen en la materia. Pero bueno, cada una de estas decisiones se basan en los indicadores de salud. Estos que mostró Ignacio son algunos, y bueno, esa era un poco la explicación de lo que vos estabas contando y que me parecía bueno aclarar. Bueno, pasando a las medidas que tenemos que tomar en base a todo esto y a la situación complicada, crítica que se está viviendo en el país, en la provincia y en la ciudad de Chacabuco en este momento, vamos a anunciar lo que van a ser las primeras medidas que van a regir a partir de las 0 horas de esta noche, o sea, de las 0 horas del día sábado y hasta el 30 de abril, excepto que haya algunos cambios de emergencia que haya que hacer o que rija algún decreto nacional o provincial nuevo. En principio van a ser hasta el 30 de abril. La primera medida que vamos a comunicar tiene que ver con el horario de circulación. Eso tal cual está estipulado desde Nación y provincia. En el caso de Chacabuco, estando en fase 4, queda prohibida la circulación desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Obviamente exceptuando a los trabajadores esenciales que con el permiso de circulación van a poder moverse en la ciudad para cumplir con su tarea. Bueno, lo que tiene que ver con el horario comercial va a quedar restringido hasta las 23:30 horas, obviamente también exceptuando lo esencial, para que podamos tener una ciudad en funcionamiento. Acá tratamos de tomar estas medidas impactando de la menor manera posible a la economía local. Sabemos que fue castigada durante todo el año, que hay muchos sectores trabajando
al mínimo o muy reducido, algunos pocos, pero algunos al fin que todavía no han podido volver a trabajar. Así que intentamos estirar lo máximo posible el horario comercial y creemos que dentro de las circunstancias que estamos viviendo va a permitir un funcionamiento adecuado y no afectando de manera total a lo comercial. Lo que tiene que ver, bueno, la tercer placa que tenemos preparada tiene que ver con los espacios públicos, si no me equivoco, no la estamos viendo, pero bueno, lo hablamos, los espacios públicos al aire libre. Vamos a permitir solo hasta 20 personas y lo que tiene que ver solo con esparcimiento, esto quiere decir no realización de eventos culturales, recitales y ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de hasta 20 personas, por supuesto que es un máximo, necesitamos que en las plazas o en los lugares públicos al aire libre haya la menor concentración posible de gente y siempre en los grupos familiares o en burbujas, como ya todos sabemos, para no correr más riesgos. Las reuniones sociales en ámbitos privados quedan prohibidas, como ya lo habíamos hecho en su momento en el año pasado. Todos sabemos que hoy por hoy es uno de los focos de contagio más grandes y tiene que ver también con el relajamiento que tenemos en ese tipo de reuniones, así que por el momento van a estar prohibidas y esperemos contar con el apoyo de toda la ciudadanía para que entiendan que esto es por el bien de todos, ¿no? Así que esperemos contar con eso porque, bueno, obviamente dentro de cada lugar privado somos nosotros los responsables. No sé si tenemos alguna pregunta más que tiene que ver... los salones de evento. Bueno, esto era una actividad que habíamos podido liberar ya hace alrededor de 15 días. También quedan suspendidos a partir desde el lunes 12 de abril y esto lo decidimos a partir del lunes justamente porque en el funcionamiento de su economía el fin de semana, bueno, tenían cosas programadas y una cuestión económica que necesitan resolver este fin de semana, por eso la medida es a partir del lunes 12 de abril. Queremos dejar y volver a repetir que a nadie le gusta tomar medidas restrictivas o que limiten un poco las libertades que tenemos y que queremos tener todos, pero está más que claro cuáles son los motivos, cuáles son los fundamentos. Hay un decreto nacional, va a haber un decreto provincial, aunque ya están conocidas algunas de sus medidas, y los indicadores de salud de la ciudad de Chacabuco merecen que tomemos esta medida, pero como dijimos siempre y como vamos a seguir diciendo, no hay medidas que alcancen, no hay medida suficiente, no hay capacidad desde el Estado para que todo esto se cumpla si no es con la conciencia, con la responsabilidad social y con el acompañamiento. Y acá, el acompañamiento de los ciudadanos. Y acá quiero decir algo, en los lugares, en los locales privados, es importante que los propietarios tomen el control del cumplimiento de los protocolos, pero también de los consumidores y de los clientes, de no, entre comillas, complicarle el funcionamiento a los propietarios. Necesitamos que entre todos podamos seguir de esta manera, podamos seguir funcionando y esperemos bueno, que esto, que como decía Nacho, sigan llegando las vacunas, podamos tener más gente inmunizada o vacunada. Y bueno, que esto lo tratemos de pasar lo antes posible. Así que bueno, eso es lo que queríamos comunicar y esperamos fuertemente contar con el apoyo de todos ustedes para que, bueno, entre todos salgamos más rápido todo esto. Muchas gracias.